Bueno, buenos días para todos de nuevo. Gracias por acompañarnos hoy. Para respetar el tiempo de todos, vamos a tratar de empezar en hora y bueno, seguirán sumando a medida que puedan. Mi nombre es Victoria Izubejeres y formo parte del equipo de productos de inversión del banco. Hoy nos acompaña Renzo Nusaki de Compass Group, que son representantes de 91 Asset Management. 91, para los que no conocen aún, es una gestora de fondos independiente que busca aportar una perspectiva diferente a la inversión activa y sostenible. La idea es que Renzo hoy nos cuente un poco sobre el mercado financiero y dónde ven oportunidades ellos hoy y cómo ven el mundo, digamos, en un contexto tan cambiante y de tanta volatilidad, ¿no?, como el que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Particularmente, como decía la invitación que recibieron, nos va a estar contando cómo ven la inversión en mercados emergentes y más precisamente en Latinoamérica, tema bien importante y relevante en el último tiempo. Y bueno, desde el banco en realidad estamos convencidos que este tipo de charlas son de gran valor para nuestros clientes y es por eso que estamos tratando de acercárselos a ustedes para que puedan escuchar de primera mano a ellos. La charla, como siempre, está pensada para que dure una hora más o menos y los invitamos a que todas las preguntas que nos quieran hacer las hagan llegar a través de respuestas, que al final le vamos a dar un espacio para eso. Y por último, les recuerdo que desde la web del banco también pueden acceder a comprar, a simular dólares. Al final de la presentación, como dije, vamos a dar un espacio para preguntas y luego de la misma, en los próximos días, les vamos a estar compartiendo la presentación y la grabación. Bueno, Renzo, te paso la palabra, todo tuyo. Gracias. Buenísimo, gracias Vicky. Como dijo, vamos a charlar hoy sobre deuda latinoamericana, sobre los activos latinoamericanos y en particular los bonos. Y obviamente Latinoamérica está inmersa en este mundo y le aplican todos los cambios y todas las cosas que están sucediendo a nivel global. Así que si bien nos vamos a centrar en Latinoamérica, vamos a tocar varios puntos. En particular, como les decía Victoria, 91 es una empresa que comenzó en Sudáfrica en el año 91, maneja hoy 158 mil millones de dólares, y después de empezar en Sudáfrica cambiaron hace unos años sus oficinas centrales hacia Londres y Nueva York. Y ustedes se preguntarán cuánto puede saber una empresa que empezó en Sudáfrica y ahora tiene las bases en Nueva York y en Londres o en Latinoamérica, y es una buena pregunta, y la realidad es que es poco. Y es por eso que 91, como busca dar soluciones de calidad a sus inversores, lo que hizo fue asociarse con Compass Group, una empresa basada en Latinoamérica, con presencia en 7 países de Latinoamérica, como ustedes pueden ver en ese mapa, en donde hay oficinas no solamente en Estados Unidos, sino también en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Colombia. En todas estas oficinas, Compass tiene equipos de inversiones y desde el 95 es una empresa dedicada a la inversión en activos latinoamericanos, tanto bonos como acciones, como crédito privado, gestionando 38 mil millones de dólares en activos. Y a través de esta presencia en todos los países nos permite tener un conocimiento muy cercano de la realidad de cada uno de los países latinoamericanos, que es muy importante porque las particularidades de cada país en Latinoamérica son muy relevantes. El equipo cuenta con estrategas ubicados en toda la región y con analistas sentados en cada uno de estos países, lo cual es muy importante. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es importante saber de dónde vienen las perspectivas y las conclusiones que les voy a contar más adelante. Como les decía, Compass tiene analistas sentados en cada uno de estos países que se dedican a analizar las compañías que trabajan y operan en cada uno de estos países, pero también a vivir ahí y consumir sus productos. Entonces, al final, un analista que tiene que decidir si un bono de una compañía o una acción de una compañía es una inversión atractiva, es más interesante si ese analista vive, consume los productos, conoce a la gente. Es algo muy relevante, más allá de analizar los números fríamente como lo hacemos de una compañía. Esto genera la forma de hacerlo es tener mucha cercanía, no solamente con los equipos de gerenciamiento de las empresas, sino también con el conocimiento de las familias dueñas y con el ownership de las compañías. En este gráfico lo que ustedes pueden ver
es las interacciones que tuvimos en el último año con empresas en diferentes países. Claramente Brasil y México y Chile también son los que dominan, básicamente Brasil y México por el tamaño que tienen, las dos economías más grandes de la región. Chile un poco más por el home bias, o sea, Compass tiene sus oficinas centrales en Chile y un relacionamiento muy profundo ahí, pero también en Argentina, en Colombia, en Perú, en todos los países en donde hay posibilidad de realizar inversiones en activos, ya sea bonos o en acciones, tenemos un posicionamiento importante y un contacto continuo con las empresas que nos da una idea bastante clara de si son buenas o malas inversiones. Ahora, ¿por qué estamos hablando de bonos latinoamericanos o por qué estamos hablando de Latinoamérica en un contexto en el cual la economía global, después de estímulos masivos del COVID, durante el 2022 y ya hace más de un año que la Reserva Federal de Estados Unidos viene subiendo las tasas para luchar contra la inflación, una lucha que le está saliendo bastante bien porque las tasas de inflación en Estados Unidos han bajado notoriamente, pero eso ha generado que tengamos tasas muy elevadas en Estados Unidos, y eso es política monetaria restrictiva y menor actividad probablemente hacia el futuro. O sea, que estamos en un contexto en el cual tenemos una economía global impactada por políticas monetarias muy restrictivas, con tensiones geopolíticas que siguen ahí vigentes. Y Latinoamérica en este contexto se encuentra bastante bien posicionada, y ahora les voy a contar un poco más por qué. ¿Por qué vemos que Latinoamérica está bastante bien posicionada? Es por básicamente 5 razones. La primera de ellas es que los países latinoamericanos han tenido una disciplina monetaria y fiscal mayor a los países desarrollados. Y esto puede llamar un poquito la atención, pero si analizamos y vemos qué es lo que hicieron post-pandemia al ver presiones inflacionarias en los países latinoamericanos, vemos que en su totalidad, obviamente siempre hay excepciones en Latinoamérica, pero en general los países latinoamericanos han reaccionado alrededor de un año antes de lo que lo hizo la Reserva Federal. La Reserva Federal en Estados Unidos empezó a subir tasas en marzo del 2022. Si nosotros miramos el Banco Central de Brasil, en México, en Chile, en Colombia, en diferentes países en Latinoamérica, vemos cómo la disciplina monetaria fue mayor porque estos países empezaron sobre agosto del 2021, 6 meses, o tal vez algunos un poquito más, a subir tasas y a luchar contra la inflación antes. Lo cual los encuentra hoy en un punto diferente del ciclo y más avanzados en esa lucha contra la inflación de lo que está en los países en Occidente, no solo Estados Unidos, pero también Europa. En segundo lugar, y esto ya es más relativo a otros países emergentes, otras regiones dentro del mundo emergente. Recuerden que las inversiones globales se dividen en 2 grandes mundos: inversiones en países desarrollados, inversiones en países emergentes. Latinoamérica está dentro del mundo en esa segunda mitad de países emergentes, y dentro de emergentes tenemos como 3 o 4 regiones principales. Tenemos Latinoamérica, tenemos Europa del Este, tenemos Asia y tenemos África. Dentro de esas alternativas, Latinoamérica es muy relevante, junto con Asia son las 2 más relevantes en cuanto al tamaño y el posicionamiento del mercado financiero, siendo Europa del Este y África menores en su posicionamiento. ¿Cuál es el diferencial que tiene Latinoamérica versus dentro de las 4 divisiones que hay dentro de países emergentes? Es que en Latinoamérica, si bien vemos mucho ruido político, mantenemos en términos generales, y siempre con algunas excepciones, democracias con institucionalidades fuertes. Ahora lo vamos a ver, y algunos detalles puntualmente sobre cada uno de los países, pero en general, y a diferencia de lo que vemos en Asia, donde vemos menos democracias o más problemas a nivel institucional, en África sucede lo mismo, en Europa del Este con todo el ruido geopolítico, Latinoamérica se ubica como bastante más ordenado, y como les decía, es un poco tal vez contraintuitivo lo que vivimos o lo que pensamos los que vivimos en Latinoamérica, que siempre pensamos que es todo un relajo. La realidad es que esta institucionalidad que se ve en Latinoamérica es un diferenciador con respecto a otros países emergentes. En tercer lugar, la reapertura de China después de una política de COVID muy dura y un cambio en sus políticas sobre finales del 2022 para incentivar más la economía, es una buena noticia, porque gran parte de los países en Latinoamérica dependen
de China. En cuarto lugar, es porque estamos en una transición energética y tiene un impacto muy grande en el precio de los commodities que Latinoamérica produce. Y en quinto lugar, porque la guerra en Rusia y Ucrania generó un nuevo proceso de cambio del eje de producción que favorece en particular a los países del norte de América Latina y más en particular a México. Así que vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle para entender por qué entendemos que hay factores estructurales, o sea, de largo plazo, y más cíclicos, más de corto plazo, que son favorables para la región. En primer lugar, el crecimiento económico en Latinoamérica, si bien ha tenido una recuperación en 2021 después de la caída del 2020 y en 2022, la expectativa es que en 2023 y 2024 la economía latinoamericana crezca relativamente poco. Sin embargo, estamos viendo estímulos monetarios o expectativas de estímulos monetarios. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba hoy, en el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cómo Latinoamérica entre 2021 y 2022 subió fuertemente las tasas. Fíjense, Brasil, las tasas de referencia locales subieron de 9% a casi 14%, y la expectativa es que para este 2023 bajen a niveles cercanos al 12%. Brasil ya hizo uno de los recortes de tasas. Estas son políticas monetarias expansivas que favorecen el funcionamiento de la economía. Y esta película se repite en México, en Chile, en Colombia y en Perú, con aumentos muy grandes de tasas en 2022 y 2021 también. O sea, en 2021 ya partíamos de tasas altas. Brasil en 2020 tenía tasas en torno al 4%. En 2021 9%, después llegó a 14%. O sea, la política monetaria para luchar contra la inflación en los países latinoamericanos fue muy fuerte. Entonces, una perspectiva económica que no es brillante, pero tampoco es mala en un contexto en el cual la perspectiva general es que los países desarrollados, por todas estas subas de tasas, sufran una recesión en los próximos meses, lo cual no se ve por el momento en Latinoamérica. Por otro lado, como les comentaba, si bien el ruido político es inherente a Latinoamérica, y bueno, para una muestra hace falta un botón, y lo que pasó en Argentina este domingo es una muestra clara de esto, por lo cual el ruido político va a estar siempre inherente en Latinoamérica, pero no tenemos ruido geopolítico. Lo que está pasando en Europa del Este se ve poco probable que suceda en Latinoamérica. Todo puede suceder, pero la realidad es que no se ve ese tipo de ruido geopolítico cercano en Latinoamérica, en particular porque estamos muy lejos de todo también. O sea, a Europa del Este también le sucede por su cercanía a ciertas potencias. Pero el ruido político en Latinoamérica creemos que está bastante compensado por la institucionalidad y por la independencia en particular de temas puntuales. Ustedes pueden ver ahí los diferentes países de la región, en los cuales ustedes ven algo bastante relevante. Estamos viendo a nivel político en Latinoamérica un giro en general hacia gobiernos más de centro-izquierda en toda la región. Si empezamos a analizar cada uno de los países, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú, estamos viendo un giro del gobierno del Poder Ejecutivo hacia la izquierda. Sin embargo, lo que vemos es que el porcentaje que tiene la oposición en el Senado o en el Parlamento, en realidad, está para el otro lado. Lo cual, si bien no es muy positivo, porque genera generalmente que no sucedan muchas cosas, porque el Poder Ejecutivo propone una cosa y el Poder Legislativo no se la vota, o le cambia mucho las cosas que necesita, pero a nivel de inversiones y a nivel de compra de bonos, que es lo que hace esta estrategia, no es tan malo, porque si bien no se hacen grandes cambios estructurales que probablemente sean necesarios, tampoco se hacen cosas que sean descabelladas. Ahí pueden ver que en la gran mayoría de los países el Congreso está dominado por la oposición. Eso genera unos checks and balances que son buenos. Por otro lado, a nivel de independencia, sí, la situación se ve bastante bien. El Poder Judicial y los bancos centrales a nivel regional muestran una independencia, a no ser la excepción del caso de Argentina, donde el Banco Central no tiene independencia. En todo el resto de los países sí vemos esto, lo que genera un nivel de institucionalidad que es difícil de encontrar en otros países emergentes. Si comparamos, decimos, bueno, voy a invertir en bonos de países emergentes, Latinoamérica cuenta con varios checks de independencia y de control del Parlamento con respecto al gobierno que es bastante atractivo en este momento. Por otro lado, como les decía, la reapertura de China es una buena noticia
para los países latinoamericanos. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, ven como China desde hace 20 años viene incrementando consistentemente la participación en el comercio con Latinoamérica, y Estados Unidos viceversa viene en bajada. Incluso en el gráfico de la derecha pueden ver en qué año, para cada país de la región, China sobrepasó a Estados Unidos como el principal socio comercial. En Uruguay, por ejemplo, en el año 2010, pero en otros países como Paraguay ya en el año 2000, en Chile y en Argentina en el 2007. O sea, hace muchos años ya que China es el principal socio comercial de toda Latinoamérica, y que China esté aplicando políticas monetarias favorables para la economía, básicamente bajando tasas e intentando reactivar la economía, es una buena noticia para Latinoamérica. Por otro lado, y en el cuarto punto que les mencionaba sobre por qué nos gusta Latinoamérica en este contexto, es el proceso de transición energética. Y esto también puede ser un poquito contraintuitivo. El proceso de transición energética es un proceso que a nivel global es un hecho y está en camino, pero es un cambio que va a llevar mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar la matriz energética de todo el planeta hacia una matriz renovable va a llevar mucho tiempo. Claramente, pasar de una matriz energética basada en los combustibles fósiles hacia una matriz renovable lleva un proceso largo de tiempo. En Uruguay hicimos un avance muy grande ya hace unos años, pero este proceso está muy lejos, sobre todo en los países más grandes y que contaminan más, de llevarlo adelante. Pero este proceso, que es muy difícil de frenar y creemos que está aquí para quedarse, puede ir cambiando hacia dónde va, pero sí va a ir hacia una matriz renovable, requiere de muchos commodities tradicionales. Acá entra la parte un poco contraintuitiva, es que para construir la infraestructura necesaria para una matriz energética renovable, necesitas muchos commodities. Por ejemplo, todo el proceso de transición de los vehículos a combustión hacia los vehículos eléctricos requiere de un montón de minerales y metales industriales que produce Latinoamérica. Por ejemplo, el litio, que se espera que crezca su consumo 700 o 659% de aquí al 2035, vemos cómo los principales productores de litio del planeta están ubicados en Latinoamérica. Chile es el segundo, Argentina el cuarto, Brasil es el quinto, si lo miramos a nivel de posición en términos de las reservas y la posible producción, y Bolivia el octavo. También el níquel es un producto, es un metal muy necesario para la producción de vehículos eléctricos, en la cual Brasil también tiene producción. El cobre es muy necesario no solamente para los vehículos eléctricos, sino para la energía solar y la energía eólica. Vemos como claramente Chile es el número 1 del mundo, pero Perú es el número 2. México está 10 en el mundo. Para la energía solar va a ser muy necesario el zinc, en el cual Perú, México y Bolivia también tienen posiciones centrales. Entonces, un poco contraintuitivamente lo que podemos pensar, en Latinoamérica, gran productor de commodities más tradicionales, se va a beneficiar en esta primera etapa, que es construir la infraestructura necesaria del mundo para pasar a energías renovables. Así que creemos que esto es otro de los elementos positivos para Latinoamérica en este contexto en el cual los commodities van a ser muy demandados para llevar adelante esta transición energética. Por último, este proceso que yo les decía de nearshoring o friendshoring, o acerco la producción a un país más amigo, pasándolo a español. La guerra en Rusia y en Ucrania, y también el COVID, generó un cambio y una nueva perspectiva en los países occidentales, en particular en Estados Unidos. Y es la siguiente: todo el proceso de globalización que vivimos desde toda la década, desde los 2000, es un proceso en el cual la producción se empezó a relocalizar en los lugares donde se producía más barato. Eso es básicamente la globalización. Sin embargo, la producción en el lugar donde es más barato no incluye un factor que no es menor, y sobre todo fue muy relevante en el COVID y ahora con la guerra de Ucrania, y es la disponibilidad de los productos. Por más que un producto sea muy barato hacerlo en cierto país, si ese país no te asegura la disponibilidad de esos bienes todo el tiempo, es un elemento que hay que considerar, y que durante muchos años no se consideró, y se consideró simplemente más el precio que la disponibilidad. Ante estos elementos hay un cambio de paradigma global, y lo que busca es diversificar
y no solamente poner en la balanza el lugar más barato donde se pueden producir bienes o servicios, sino también producirlos en países que pueden ser más baratos o no, pero que sí aseguren la disponibilidad de productos en diferentes condiciones, en países que también sean, entre comillas, más amigos, donde tengan relaciones diplomáticas y puedan tener conversaciones abiertas, en particular el caso de Estados Unidos y China. Y lo que estamos viendo es una relocalización muy grande de producción desde Asia hacia el norte de Latinoamérica, en particular en México. Esto claramente por la proximidad geográfica de México con Estados Unidos, pero también por la competitividad en términos de manufacturas. En el gráfico de abajo a la izquierda, ven como el costo por hora laboral del sector manufacturero en México es bastante más bajo que el de China, y se ha mantenido bastante estable cuando el de China ha aumentado bastante últimamente. Entonces, hay un proceso global que está sucediendo, y en particular con Estados Unidos, y que beneficia mucho a México, y es este proceso de nearshoring. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden ver cómo este proceso de nearshoring puede generar un impacto importante en el crecimiento potencial de México hacia adelante, siendo México una de las economías más relevantes de Latinoamérica. Este proceso de relocalización de la producción ha beneficiado en manufacturas mucho a México, pero en servicios, por ejemplo, mucho a India. Entonces, Estados Unidos ha ido repartiendo de cierta forma la producción que tenía muy centralizada en China y en algunos países cercanos a China hacia otros países en los cuales tiene mejores relaciones y puede asegurarse más la disponibilidad de estos bienes y servicios, y en particular México es un gran beneficiario. Si ya pasamos, nos vamos acercando un poquito más a la inversión en bonos latinoamericanos, lo que vemos es que los bonos corporativos en los países emergentes se encuentran en niveles de endeudamiento bastante menor que lo que vemos en países desarrollados. En ambos gráficos, la línea Bordeaux son los emisores, el nivel de endeudamiento de los emisores corporativos en países emergentes, y las líneas en verde y en amarillo son los emisores europeos y americanos. Fíjense que las líneas amarilla y verde están bastante por encima de la línea Bordeaux, lo cual muestra que el nivel de endeudamiento de las compañías en Europa y en Estados Unidos es bastante mayor que en países emergentes. Claramente esto, si bien es una buena señal para la inversión en bonos de países emergentes, también incluye un elemento, que es que también tienen la capacidad de estar un poco más endeudados porque viven en economías más estables que en los países emergentes. Pero lo que sí estamos viendo es, más allá en términos relativos a otras regiones, es en términos absolutos y con respecto a la misma región. En el gráfico de la derecha, ustedes tienen barras en color bordeaux y una línea en amarillo. Para centrarnos en algo más simple, veamos la línea en amarillo, que es el nivel de endeudamiento que tienen las compañías con respecto a sus ganancias. Por el 2015-2016, en plena crisis institucional en Brasil, con el impeachment de Dilma y todo el caso del Lavallato y mucha volatilidad en Latinoamérica, precios de los commodities por el piso, las compañías en Latinoamérica se encontraban bastante más complicadas, con niveles de deuda con respecto a sus ganancias de 2,5 veces, cerca de 3 veces. O sea, debían más o menos 3 años de ganancias en promedio. Fíjense cómo desde más o menos la mitad del gráfico, que es 2015, hacia acá, el nivel de deuda con respecto a ingresos ha venido bajando hasta más o menos la mitad, 1,5 veces de deuda sobre ganancias. Entonces, hay un elemento también positivo en términos del desendeudamiento que han hecho las compañías latinoamericanas. Después de un momento muy complejo, 2015-2016, las empresas que lograron salir adelante hicieron un proceso grande de desendeudamiento, lo cual las ubica hoy mucho más saneadas, mucho más hábiles y con capacidad de pago. Por otro lado, lo que vemos es que, si lo vemos a nivel de endeudamiento, es una forma de verlo. Otra forma de verlo es la capacidad de pagar los intereses, que es el gráfico de la izquierda, que ha subido muchísimo. Hay una cobertura de intereses bastante más elevada de lo que teníamos en 2015-2016. Y además, no tenemos vencimientos en el corto plazo. En el gráfico de la derecha ustedes pueden ver cuáles son las amortizaciones esperadas para los próximos años.
y ven que hasta el 2029 son muy bajas y que recién a partir del 2030, la última barra no es solo 2030, sino 2030 en adelante, a partir del 2030 sí se ven mayores amortizaciones, pero tenemos un panorama de vencimientos bastante benigno. Por lo cual tenés empresas poco endeudadas, con una buena capacidad de pago por la cobertura de intereses, o sea, las ganancias con respecto a los intereses que tienen que pagar, y además que no tienen que hacer frente a vencimientos en el corto plazo. Por otro lado, si lo miramos en términos relativos con Asia, este es un gráfico medio entreverado, pero se lee bastante similar. En ambos gráficos tienen por un lado bonos asiáticos y bonos latinoamericanos de diferentes tipos. Latinoamérica está en rosado y Asia está en verde. Ahí lo que pueden ver principalmente es que la línea rosada está siempre abajo de la línea verde, y quiere decir que el nivel de endeudamiento de las compañías latinoamericanas se encuentra no solamente por debajo de los países desarrollados, sino también dentro de emergentes. Las compañías latinoamericanas son las menos endeudadas en el mundo de países emergentes. Y esto se ha reflejado también en los defaults. Fíjense, en esta tabla tenemos lo que han sido los impagos de las compañías latinoamericanas en los últimos años. En 2020, niveles muy bajos, en torno a 3%, 3-4% en las diferentes regiones, en las 4 regiones que veíamos hoy: Asia, Europa emergente, Latinoamérica y África. En 2021 ya empezamos a ver un incremento grande de defaults en Asia, con Latinoamérica bajando mucho los problemas de crédito. Continuaron los problemas de crédito en Asia en 2022, pero se incrementaron y aumentaron exponencialmente en Europa emergente por la guerra. En Latinoamérica se mantienen bajos. Y la expectativa para este año es que en Asia empiecen y vuelvan a niveles más razonables lo que son los problemas de crédito en los emisores asiáticos, aunque hemos tenido algunos casos en estos días. Y en Europa emergente los problemas van a seguir. Y en Latinoamérica se espera un pequeño incremento en los problemas de default, pero sigue en niveles bastante bajos. ¿Qué nos muestra esta tabla? Primero, que Latinoamérica ha sido bastante estable en términos de problemas de crédito, es decir, emisores que no puedan honrar sus deudas. Claramente, la selección de créditos cuando vamos a invertir en bonos es vital, y el conocimiento de las compañías, pero no solamente de sus números, sino de los detalles más cualitativos es muy relevante. Por eso es que es muy importante hacer las inversiones en bonos a través de gestores profesionales que se dediquen en particular a esto, como el caso de Ninety One a través de la gestión de este fondo de Latinoamérica que lo lleva adelante con Compass. Pero la selección es clave, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos más. Otro elemento que estamos viendo positivo para los bonos latinoamericanos en el último tiempo es un tema de oferta y demanda. En los últimos años, y me voy a pasar un gráfico más, en el gráfico de la derecha, lo que podemos ver es que desde el 2018 en adelante estamos teniendo una oferta neta negativa de bonos. ¿Qué quiere decir? Hay una cantidad, un stock de bonos emitidos de empresas en Latinoamérica, y ese stock de bonos a lo largo del tiempo va cambiando en base a nuevos bonos que se emiten, bonos que vencen y cupones que se pagan. El diamante en rojo que ustedes ven ahí, si se fijan, desde el 2018 está siempre de la línea de 0 para abajo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos en consideración los bonos existentes, más los que se emiten, menos los que vencen, menos los cupones, cada vez hay menos bonos disponibles en el mercado. Por lo cual, en un contexto en el cual, si asumimos que hay una demanda constante, tenemos una oferta que va disminuyendo, lo cual es positivo para los bonos latinoamericanos y explica en parte la mejor performance relativa que ha tenido la deuda latinoamericana en el último tiempo con respecto a otros mercados. Así que hay un elemento técnico de que hay menos bonos en el mercado, que eso hace que los que estén sean más valorados y sea más difícil de conseguir. Por otro lado, si lo miramos en términos de lo que nos está pagando Latinoamérica con respecto a otras oportunidades en el mundo, en el gráfico de la izquierda tenemos lo que es la escalerita de retornos a nivel de regiones y de tipo de bonos. Tenemos los bonos Investment Grade en Estados Unidos, la primera barra, 5.8%, los bonos latinoamericanos Investment Grade en torno al 6%, los bonos High Yield en Estados Unidos, los bonos de empresas americanas por debajo de Investment Grade
en torno al 7%, Latinoamérica en promedio en torno al 7.7, 7.8%, el high yield más de un poco mayor riesgo de crédito más arriba, y Latinoamérica high yield ya en torno al 9%. O sea, la escalerita está bastante marcada, pero más allá de mirar el retorno o el yield que te pueden dar los bonos en un país, está bueno mirar ese retorno, con qué riesgo viene. Y una buena forma de ver el riesgo es ver el endeudamiento de las compañías a las que le prestás, porque al final estas tasas son tasas que pagan bonos de empresas en diferentes países. Y en el gráfico de la derecha ven como Latinoamérica en Bordeaux tiene una tasa de rendimiento con respecto al endeudamiento muy superior. O sea, por cada punto de endeudamiento de las empresas en Latinoamérica, estamos recibiendo una prima mucho más alta que en Estados Unidos. Estados Unidos, si bien tenés yields parecidos en lo que es high yield, por debajo de grado de inversión, lo que ves son empresas mucho más endeudadas. Entonces, te están pagando algo medio parecido, pero por empresas mucho más endeudadas que en Latinoamérica. Y es verdad, como les decía, que son empresas que están basadas en Estados Unidos, en el cual tiene un sistema que les da un soporte más grande que lo que las empresas en Latinoamérica. Pero, y esto es algo que siempre conversamos con el portfolio manager del fondo, hay empresas en Latinoamérica que por tener el código postal erróneo están pagando tasas mucho más atractivas. Es decir, hay empresas que si las sacás de Latinoamérica y las pones en Estados Unidos tendrían calificaciones crediticias mucho más elevadas y tasas de rendimiento mucho más bajas. Eso es bueno para nosotros como inversores porque podemos acceder a buenas compañías, buen management y a mucho mejores tasas que si estuvieran ubicadas en otros países. Pasando más a... Ahora sí, se me fue para adelante. Volvemos uno para atrás. Si nos empezamos a enfocar un poco más en las tasas, podemos ver en este gráfico, la línea Bordeaux es la rentabilidad promedio de los bonos latinoamericanos corporativos en dólares. Siempre estamos hablando de bonos emitidos en dólares desde el año 2003 hasta 20 años, de los últimos 20 años. Podemos ver cómo el promedio, que está en amarillo, es 6,82. Por lo cual, en promedio, los bonos latinoamericanos han pagado 6,80 en los últimos 20 años, pero con picos y con movimientos grandes. Hoy estamos en 7,85, que es lo que está pagando un bono latinoamericano promedio en dólares. ¿Qué podemos leer de este gráfico? Es que Latinoamérica es un activo que primero que tiene un yield promedio bastante elevado, pero que puede tener periodos en los cuales las tasas se van muy por encima. Ahí lo pueden ver, la crisis del 2008, la crisis del 2015, que fue más inherente en Latinoamérica, y al mundo del petróleo. También hubo un colapso muy grande del petróleo en el 2015. En el 2020 vemos un pico alto también, con yields cercanos al 10% en Latinoamérica, y ahora en este 2022, este proceso de suba de tasas tan fuerte de Estados Unidos que arrastró todos los rendimientos a nivel global, también hizo que Latinoamérica se encuentre hoy con yields por encima del promedio histórico. Lo que vemos y analizamos históricamente de Latinoamérica, de los bonos latinoamericanos, es que si nosotros ingresamos y realizamos inversiones en Latinoamérica con yields por encima del promedio, históricamente ha sido un buen punto de entrada, y hoy nos encontramos más o menos un punto por encima del promedio histórico. ¿Por qué? Porque después ven que la línea Bordeaux sube temporalmente por encima del promedio y luego tiende a bajar hacia el promedio o incluso por debajo. Entonces, esa baja en la rentabilidad de los bonos es un incremento en la cotización de esos bonos. Así que es un punto interesante de entrada en los bonos latinoamericanos por el yield en el cual se encuentran. Por último, quería tocar, más allá de lo que es el asset class, es la estrategia. Este fondo en particular, cual estamos hablando, que es un fondo, como les comentaba, de 91. Su nombre es Latin American Corporate Debt. Es una estrategia que invierte en bonos corporativos latinoamericanos seleccionados por Compass, esta empresa que les comenté, ubicada y localizada en toda Latinoamérica, experta en activos latinoamericanos. Y la idea es, en este producto, reflejar las mejores ideas de Compass en bonos latinoamericanos para poder darle a un inversor que se beneficie de la rentabilidad y los yields actuales en Latinoamérica, pero con una selección basada en todo el equipo de analistas que Compass tiene alrededor de la región. Pero hay un tema que es muy relevante,
y es el tema de la selección. Ahí pueden ver este gráfico de Name of the Game, es evitar los defaults. El objetivo de cualquier gestor de renta fija es seleccionar los bonos, tomar ese yield del 7 y pico por ciento, cercano al 8%, y evitar tener defaults. Y en esto Compass ha sido muy eficiente desde que comenzó la estrategia. En el año 2010, 91 le delega a Compass en la gestión de esta estrategia. O sea, le dice, bueno, quiero que administres en nombre nuestro una estrategia que invierta puramente en bonos latinoamericanos corporativos en dólares. Desde el año 2010 hasta el año 2022 cerrado, que son los 12 años que tenemos cerrados, han habido muchos defaults en Latinoamérica, muchas empresas que no han cumplido con sus obligaciones. En este gráfico, en azul, vemos los defaults que hubo en Latinoamérica desde el 2010 a la fecha. Son defaults discretos, es decir, en el 2010 hubo 5 compañías en Latinoamérica que no pudieron honrar sus obligaciones, en 2011 menos, un pico grande en 2015, 2016, en 2020 también, pero son cantidad de empresas que hicieron default en cada uno de estos años. En rojo son los defaults que tuvo el equipo o este fondo en particular, es decir, en 2014 hubo uno solo y en 2020 hubo 3, dentro de los cuales 2 de ellos fueron aerolíneas. Algo bastante más difícil de prever en un escenario de lockdown de todo el planeta y en particular de la región. Entonces, si nosotros sumamos y vemos todos los defaults que hubo en Latinoamérica en estos 12 años, que fueron más de 100, el equipo de Compass logró evitar alrededor de 96. Entonces, la selección es vital, evitar los defaults es vital, y haber tenido muy poquitos problemas a lo largo de la historia ha logrado que la estrategia haya sido muy consistente en darte los yields y evitar los problemas, evitar las bombas. En cuanto al posicionamiento del portafolio hoy, el equipo lo que está haciendo es invirtiendo en estos bonos latinoamericanos en dólares, pero ha venido aumentando la calidad crediticia, es decir, comprando bonos de mejor calidad, porque hay tasas ya en bonos de buena calidad en Latinoamérica, con una duración relativamente corta, alrededor de 4 años, con 76 emisores dentro del portafolio, por lo cual si ustedes compran el fondo 91 Latin American Corporate Debt, van a estar invertidos en 76 emisores diferentes, lo cual genera una diversificación grande en términos de los riesgos. Si bien hemos sido muy buenos en evitar los defaults, como muestra este gráfico, tener 76 emisores te diversifica aún más los riesgos. No hay exposición en monedas locales, tenemos todo en dólares, y a nivel de regiones, en el último tiempo hemos incrementado la exposición en la región andina, con varias oportunidades que vemos en Colombia, en Chile también, después de que la volatilidad política bajó bastante, y en Perú lo mismo. En Brasil se ha bajado un poco la exposición, esperando a ver un poco cuáles van a ser las principales medidas de Lula en este nuevo mandato, que ya empezó hace un tiempito. En México se ha incrementado la exposición, ya que las perspectivas, como vimos hoy, por el nearshoring y por un gobierno que lo está haciendo relativamente mejor de lo esperado, también es un mercado que nos gusta. A nivel de sectores, principalmente lo que son utilities o empresas dedicadas, por ejemplo, a la distribución de energía eléctrica o la generación, pero también los bancos, los financieros, las empresas de petróleo y gas. Hemos estado disminuyendo algo de exposición en algunas empresas de commodities, en telecomunicaciones y otros. No tenemos nada de exposición en lo que son aerolíneas, en empresas que se dedican a la exploración de oil and gas, de construcción, y tampoco los NBF, los non-bank financials, que son empresas que son financieras pero que no son bancos. Ahí no nos convence en general el riesgo de crédito. El portafolio se ve así al último cierre, alrededor del 8 y algo por ciento, 8.6% el retorno de la cartera, duración de 4 años, con una calidad crediticia promedio de W, pero con diferentes ratings, pero con un sesgo fuerte, y el 55% de la cartera está en W. Si lo vemos a nivel de sectores, está muy diversificado. En el gráfico de la izquierda, en la torta de la izquierda, pueden ver las diferentes industrias en las cuales se invierte, pero lo que vemos hoy, industrias básicas, 16%, banca, energía y utilities son las principales. A nivel geográfico, como les comentaba, México nos gusta, por lo cual México es la posición principal por encima de Brasil. Esto es algo que tal vez no es tan usual, esperaríamos que Brasil
fuera la exposición más grande, pero por lo que les decíamos que hemos estado reduciendo un poco la exposición en Brasil, tenemos más en México que en Brasil, está muy, muy parecido. En Colombia es la tercera posición más grande, vemos que hay tasas muy atractivas y un riesgo político puesto en precio que está exacerbado, y creemos que hay oportunidades interesantes ahí. En Perú pasa un poco lo mismo, y en Chile. En Argentina son posiciones muy, muy pequeñas, en realidad es un tema más de denominación que de país. No tenemos una exposición real en Argentina, sino que son compañías con sede en Argentina, pero que su operación está en otros países, como Mercado Libre o Adecuado. A nivel de nombres, acá ven algunos nombres que forman parte del portafolio: Grupo Cubo, Alsea, Banco Mercantil del Norte en México, Cemex también en México, en retail en Perú, 76 emisores diferentes. Estos son los principales 10 que suman un 15% de la cartera. Así que, en términos generales, esa es la perspectiva de un portafolio bien simple que invierte en bonos latinoamericanos corporativos. Vamos a dejarlo por acá. Bonos latinoamericanos corporativos en dólares, con tasas atractivas que estamos viendo en estos momentos, y que está gestionado a través de un equipo con probada experiencia hace más de 12 años, con presencia en toda la región. Así que paro por acá para ver si tienen consultas por ahí, y quedo abierto a cualquier consulta que exista. Genial, Renzo, clarísimo, como siempre. Te hago llegar algunas preguntas que fuimos recibiendo. Buenísimo. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento económico en América Latina y cómo podría afectar la inversión en deuda? Las perspectivas de crecimiento en América Latina son bajas. O sea, la perspectiva para adelante lo veíamos al principio. Les voy a poner el gráfico acá para que lo tengan adelante. Acá el gráfico de la izquierda, me voy a acercar un poco. La perspectiva es un crecimiento muy bajo en Latinoamérica. Pero un crecimiento bajo con una inflación bajando, que es la línea en amarillo que vemos arriba. Entonces, en un contexto de inversión en bonos, un crecimiento bajo no es tan malo. Incluso podría ser hasta relativamente bueno. También es un poco raro decirlo, pero para un inversor en bonos lo que necesita es que la empresa no quiebre. Para una inversión en acciones es diferente. Vos precisás una economía sí que crezca más, que sea más vigorosa, pero para la inversión en bonos vos necesitas que la empresa más o menos funcione bien, que pueda tener sus ventas y ganancias, no se endeude demasiado, pero mientras la economía marche más o menos bien, es bueno para la inversión en bonos. Así que este escenario de crecimiento magro con inflación bajando es un escenario que no es malo para los bonos, sí es un poco más complejo para las acciones. Perfecto. ¿Cuánto creen que la sequía en Uruguay y Argentina puede afectar al fondo, dado que esas cosas suelen dar coletazos por largo tiempo? Sí, sin dudas. Es un elemento importante y está reflejado en esa baja tan grande que ustedes ven ahí, 2022 a 2023, en el crecimiento. Es un elemento importante y va a impactar en el crecimiento. Como les decía, para la inversión en bonos, si bien es importante el crecimiento económico, lo importante es que no haya un gran descalabro. Siempre y cuando la economía más o menos funcione, históricamente la deuda se ha repagado. Bien, y ahora una sobre Argentina específicamente, luego, bueno, de lo que fue el fin de semana y las PASO. Preguntan qué escenario imaginan como el menos malo para el fondo en octubre, o sea, después de las elecciones, digamos, de octubre, y qué efecto tendría en los bonos y acciones. El fondo tiene muy poquito de Argentina, como les decía ahí. La exposición que tiene en Argentina es de compañías que no operan o que su operación principal no está en Argentina. Tanto Mercado Libre, muy basada en Brasil, y Adecoagro también. Voy a pasar acá a la parte de posicionamiento. El escenario menos malo para Argentina, justo en el día de ayer estuve en Argentina para conversar con nuestro equipo de allí, y para también tener un poco el termómetro de lo que está viviendo la gente en Argentina. Claramente han sido días muy duros, lunes y martes, para todo el mundo, no solamente para el mercado financiero, sino para la gente, por lo que ha sido el remarque de precios, una devaluación del 20% del dólar oficial, lo que generó un remarque muy grande de todos los precios en la economía. Un panorama bastante complejo, mucho antes de llegar a las elecciones. Creo que más allá
de lo que pueda suceder después en octubre y probablemente en noviembre, va a ser ya muy difícil de acá a octubre para la economía, para seguir adelante. Así que va a ser una etapa bastante compleja y en un escenario en el cual todavía una elección está completamente abierta, con 4 grandes candidatos, porque tenés 3 candidatos que se votaron y que sacaron votos similares, Milei, Bullrich y Massa, y un cuarto que es el votante que no fue a votar, que es el candidato que no sabemos a quién van a apoyar, así que una elección que está completamente abierta. Para el mercado financiero, más allá de las opiniones políticas, para el mercado financiero, la opción de Bullrich sería la más, tal vez más pro mercado y con menos impacto en el corto plazo. Hacia largo plazo, la alternativa de Milei, que todavía está por verse, sobre todo si realmente va a llevar a cabo las cosas que dice, en el corto plazo el mercado lo tomó bastante mal, pero en el largo plazo tampoco debería ser para el mercado financiero una noticia tan mala, sí para algunos actores, en particular locales, sobre todo con la propuesta de eliminación del Banco Central, pero la opción de Bullrich debería ser tal vez la más benigna. Dicho esto, el fondo casi que no tiene nada en Argentina y no debería generarle demasiado impacto. Bien, y siguiendo en Argentina, dice, ¿cómo ven los bonos soberanos de Argentina que están muy baratos? Están baratos, pero también han tenido un rally muy grande en el último tiempo, esperando lo que era por el mercado una victoria grande de Juntos por el Cambio o del partido de Patricia Bullrich, que finalmente fue la que ganó la interna. Esto al final no terminó sucediendo, Juntos por el Cambio hizo una elección bastante peor, y los bonos corrigieron fuerte el lunes, algo recuperaron el día de ayer, pero la realidad es que algún tipo de reestructura va a haber nuevamente en Argentina, por lo cual la inversión en bonos argentinos es una inversión muy táctica, de altísimo riesgo y que hay que tomarla con 2 cosas. Primero, con mucho respeto y segundo, siendo muy táctico, ¿no? No es un activo para invertir y dejarlo florecer a lo largo del tiempo. Es un activo muy táctico para estar arriba, para inversores muy calificados para entrar y salir. Entonces es una alternativa que yo la tomaría con mucho cuidado. Por más que esté muy barato, todo puede estar más barato. Perfecto, te hago un par más relacionados con la Obvio, estrategia en sí misma, que dice, si todas las empresas que participan en el portafolio son privadas o puede haber de capitales mixtos. puede haber capitales mixtos. Por ejemplo, el fondo tiene Pemex, que es una empresa que es 51% del Estado mexicano. Hay empresas que son cuasi soberanas. Petrobras pasa un poco lo mismo, Ecopetrol. El fondo invierte en empresas que operan en el mundo privado, pero que pueden tener participación estatal. No va a haber bonos soberanos en el fondo. No vas a encontrar un bono del gobierno de Brasil ni de México. Son todos corporativos, pero pueden ser corporativos que sean cuasi soberanos. Pasa mucho con las empresas de petróleo en Latinoamérica. Perfecto, y después preguntan cuáles son los yields históricos de esta estrategia y cuánto es el importe de inversión mínimo recomendado. Bien. Los yields históricos de la estrategia son bastante parecidos al gráfico que veíamos acá de los yields históricos de la asset class. Aquí les voy a poner el gráfico, pero alrededor del 6 y pico por ciento, 6,80 es el promedio de la asset class y el del fondo está muy similar. Después eso lo podemos compartir, pero anda por ese entorno. Por eso que hoy, con yields en torno al 8%, es un punto interesante de entrada porque estamos por encima del promedio histórico. Mismo nosotros hicimos un análisis de nuestro propio fondo y lo que vimos es que si vos entras con yields por encima del promedio, generalmente los próximos 12 meses te fue bien. Latinoamérica es un activo también táctico y es importante entrar en buenos puntos con el que estamos hoy. El importe de inversión mínimo es $3.000. El recomendado en realidad va a depender más de la situación de cada uno, pero el mínimo es $3.000, lo cual va a ser una inversión bastante menor para poder acceder a un portafolio que tiene 76 bonos. Si vos quisieras replicar esto mismo en tu cartera, necesitarías varios millones de dólares para hacerlo, porque los bonos generalmente tienen mínimos para operar. Entonces, vos podés acceder con $3.000 a una cartera que tendrías que tener 40, 50 millones de dólares para implementar.
y esa es la ventaja de eficiencia de escala que te dan los fondos de inversión versus la inversión directa. Por las dudas, ahí aclaro, desde el banco el mínimo son $1000, así que una Bien. ventaja más ¿Verdad? que pueden acceder desde la página, así que nada, esa aclaración nomás. Y vamos dejando por acá, Renzo, gracias. Nada, gracias a todos por acompañarnos hoy una vez más en estas charlas. Y bueno, les vamos a estar compartiendo, como les dije, en los próximos días la presentación y la grabación a la charla para que la puedan ver cuando quieran. Perfecto, buenísimo. Gracias de nuevo y bueno, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, gracias.